Rebelión en la Granja fue una obra que empezó a escribir George Orwell en 1943 y que se terminó publicando en 1945. Fue su penúltima obra, publicada 4 años antes de la profética 1984. Si quieres saber más sobre la novela 1984, tengo una lista de videos resumiendo la obra y opinando al respecto. La novela de 1984 se desarrolla dentro de un sistema tiránico y totalitario del que no hay escape físico o mental, mientras que Rebelión en la Granja nos plantea ese camino que se debió iniciar y recorrer para llegar a ese desastroso e inhumano futuro. Por lo que aunque ambas obras son independientes en su narrativa e historia, pueden ser consideradas como relatos complementarios o secuenciados, ya que convergen en un mismo camino, un estado absoluto y tiránico. Dicho lo anterior, comenzamos. El relato comienza indicándonos la existencia de una granja en una región campestre de Inglaterra. La granja pertenece al señor Jones y se llama Granja Solariega. En esa granja existe un cerdo que los demás animales llaman comandante. El comandante era un cerdo grande de edad y respetado por los demás animales. El comandante decidió convocar a los demás animales y les dijo que algún día la opresión del señor Jones y de los humanos acabaría. Algún día los animales reclamarían sus derechos y se levantarían en contra de ellos. Muchos animales eran explotados y tratados apenas con la mínima decencia. Los animales nunca conocerían el significado del placer o la felicidad, y en Inglaterra ningún animal era libre. Algunos animales ni siquiera llegarían a viejos, por lo que hacía el llamado a iniciar la rebelión. El comandante sabía que le quedaba poco tiempo de vida, por lo que quería compartirle su sabiduría. Su único enemigo era el hombre, por lo que propone quitar al hombre de la escena, y con ello se acabaría el hambre y el exceso de trabajo para todos los animales. Se volverían ricos y libres de la noche a la mañana. Escuchando atentos al discurso del comandante se encontraban Boxeador, un caballo fuerte y joven, Benjamín, el burro, el más viejo de la granja, que escuchaba con atención pero nunca opinaba, Muriel, una cabra blanca, Marieta, una yegua joven y bonita, Trébol, una yegua madura, y al discurso incluso se unieron animales silvestres como las ratas, lo cual por unanimidad aceptaron incluir como animales de la granja, para no pelear en contra de ellas. El único que no estuvo presente en el discurso del comandante fue el cuervo amaestrado llamado Moisés. El comandante advirtió que todo aquello que caminaba en 2 patas era un enemigo, y todo lo que tenía alas o 4 patas era un amigo. Todas las costumbres del hombre eran malas, y ningún animal debía tiranizar a su propia especie. Todos vivirían en una comunión como una hermandad, desde los más tontos hasta los más inteligentes, todos iguales. Finalizó su discurso hablando sobre el recuerdo de un sueño y una canción que escuchó cuando era pequeño, llamado Bestias de Inglaterra, la que procedió a cantar a los demás animales. La canción tuvo un éxito rotundo entre los demás, los emocionó y posteriormente se volvería un himno. Un día el comandante murió por causas naturales y sin sufrir, y la responsabilidad de educar a los demás animales recayó en otros cerdos, porque eran los más inteligentes, siendo los principales 2 berracos jóvenes, uno llamado Bola de Nieve y el otro llamado Napoleón. A estos 2 se les unió un tercer cerdo llamado Chillón. El cerdo Chillón era capaz de convencer a cualquiera y de convertir lo blanco en lo negro y viceversa. Los 3 cerdos tomaron las ideas del comandante y conformaron un sistema de pensamiento al que llamaron animalismo, el cual enseñarían a los demás. Al principio, a los cerdos les costó trabajo que los demás animales aceptaran las ideas del animalismo. Encontraron resistencia porque acabar con el amo representaría quedarse sin comida y muchas otras complicaciones, y las preguntas no podían ser respondidas por los cerdos, y se limitaban a decir que la rebelión simplemente era necesaria. Más difícil era contrarrestar a Moisés, el cuervo amaestrado y mascota preferida del señor Jones. Este les resultaba sumamente molesto porque repartía entre los demás animales historias falsas sobre un lugar llamado Monte Caramelo, reservado para cada animal después de morir. Tras pasar una mala racha con las cosechas, el señor Jones decidió salir a beber. Entre borracheras, el señor Jones había dejado de alimentar a los animales, lo que hizo insoportable la situación y desencadenó lo que parecía imposible. Los animales empezaron a atacar a Jones y a su familia, corriéndolos de la granja. Los animales estaban más que sorprendidos. Su rebelión había triunfado. Habían expulsado a los humanos y la granja era toda suya.
Moisés, el cuervo, salió de la granja junto a los amos y no se le vio por ahí sino hasta mucho tiempo después. La dirección de la granja había recaído en Bola de Nieve y Napoleón. Bola de Nieve era bastante bien articulado en los discursos y convencía a los demás. Mantener a la granja iba a ser un reto, nada estaba creado para ser usado por animales, pero Bola de Nieve sabría cómo ingeniárselas. Definió que los animales ahora eran parte del animalismo, que sustentaba en lo que él mismo denominó como los 7 mandamientos del animalismo, que decían lo siguiente: todo lo que camina sobre 2 patas es un enemigo. Todo lo que camina sobre 4 patas o tiene alas es un amigo. Ningún animal llevará ropa. Ningún animal dormirá en una cama. Ningún animal beberá alcohol. Ningún animal matará a otro animal. Todos los animales son iguales. Como pudo y con errores ortográficos, Bola de Nieve escribió en una pared los 7 mandamientos para que todos los leyeran y los memorizaran, pero muy pocos animales sabían leer y otros más como boxeador tenían serias dificultades de aprendizaje, por lo que Bola de Nieve leyó los 7 mandamientos para que todos los escucharan, y así todos estuvieron de acuerdo con la nueva ley. La noticia se regó por la región, una granja tomada por animales, por lo que Bola de Nieve envió palomas para repartir el mensaje de su nueva ideología por otras granjas. Su plan superior era liberar a todos los animales del yugo de los humanos. Sorpresivamente, Bola de Nieve resultó muy capaz para dirigir la granja. Estableció actividades y cada quien las realizaba de manera efectiva y de muy buena gana. Había bastante comida y todos trabajaban con entusiasmo. Por fin, lo que producían era todo para ellos y la tierra les pertenecía. Bola de Nieve fue quien adquirió mayor liderazgo, pero ante cada acción decidida por él, Napoleón, el otro cerdo, se oponía. Cada nueva propuesta de Bola de Nieve era inmediatamente refutada por Napoleón, pero Bola de Nieve tenía mayor aceptación entre los demás animales. Fue el propio Bola de Nieve quien decidió que la granja ya no sería llamada como granja solariega, ahora sería llamada granja animal. Napoleón le decía a Bola de Nieve que convencer y educar a los animales grandes y viejos no era óptimo. El futuro estaba en la juventud, por lo que Napoleón tomó bajo su tutela a los 9 cachorros de las perras Jessica y Campanilla. Y no se supo más de esos cachorros, solamente que estaban bajo el cuidado y educación de Napoleón. Los cerdos propusieron muchos comités, pero la mayoría fracasaron. Solamente funcionó el de lectura, por lo que algunos animales ya podían leer algunas palabras. Pero había animales sumamente estúpidos como las ovejas, las gallinas y los patos, que eran incapaces de aprender de memoria los 7 mandamientos, por lo que se limitaron solamente a aprender un lema corto: 4 patas sí, 2 patas no. A algunas aves no les gustó el lema, ellas andaban en 2 patas, pero Chillón, con su habilidad para transformar la realidad, convenció a las aves de que sus alas también eran patas, por lo que andaban en 4 patas, y las aves lo aceptaron sin volverse a oponer. Entre tanta prosperidad, a todos se les olvidó ordeñar a las vacas que estaban a punto de reventar. Los cerdos, con sus pezuñas, parecían estar destinados a esta tarea, y ordeñaron a las vacas de forma muy eficiente. Ahora abundaba la leche, y todos pensaron que ésta se repartiría de forma equitativa entre los animales, pero nadie supo dónde había terminado toda esa leche. Fue Chillón quien advirtió que la leche había sido consumida por los cerdos. Era algo que no se había hecho con premeditación. Los cerdos, al ser los que dirigían la granja, consumían mucha energía. Eran los más inteligentes y el consumo de la leche fue más un sacrificio que una satisfacción personal. Además, mantener a los cerdos fuertes era una obligación. ¿Qué pasaría si regresaba el señor Jones? Nadie quería eso, decía el cerdo Chillón. Y ese fue el argumento que todos aceptaron, ya que en realidad ningún animal quería de regreso al señor Jones. No habían vivido mejor como hasta entonces, y lo de la leche parecía ser algo mínimo comparado con el posible regreso del señor Jones. Bola de Nieve empezó a estudiar libros que guardaba Jones y se le metió en la cabeza una idea, la de construir un molino de viento. Con aquel molino podría generar electricidad y así los animales tendrían luz y agua caliente. Nadie entendía las ideas de Bola de Nieve, ni el propio Bola de Nieve sabía cómo iba a realizar sus proyectos. Era más un sueño que algo factible. Pero se puso a leer e incluso intentó hacer el dibujo de un esquema de cómo construir un molino. Un día llegó la noticia a la granja animal de que el señor Jones intentaría tomar a la fuerza la granja, por lo que los animales prepararon una trampa en el establo.
En la pelea con los humanos, Bola de Nieve fue herido con una escopeta de perdigones, y Boxeador golpeó tan fuerte a un humano en la cabeza que pensó que lo había matado. Boxeador era bastante noble, y él en realidad no quería hacerle daño a nadie, así le dijeran que era un enemigo. Los animales terminaron ganando el enfrentamiento y expulsaron nuevamente al señor Jones. El tipo golpeado por Boxeador se levantó y huyó. No estaba muerto, lo que terminó por aliviar al caballo Boxeador. Ese día fue otra victoria para los animales, y sería recordada como la batalla del establo de las vacas, en donde Bola de Nieve fue condecorado como un héroe, así como una oveja que había muerto en la batalla. Marieta, la yegua joven y bonita, pasaba mucho tiempo alejada de todos los demás animales. Incluso nadie supo de dónde se encontraba cuando sucedió la batalla del establo. Generalmente llegaba tarde al trabajo y no se veía de muy buen humor. Un día fue descubierta por Trébol, la otra yegua madura. Marieta se alejaba de la granja animal y visitaba una granja vecina, donde era acariciada amablemente por un humano y éste le colocaba cintas de colores en su crin, algo que a ella le encantaba, porque la hacía ver más bonita. Al ser cuestionada, Marieta intentó negar todo, pero unos pocos días después desapareció, indicando que había huido a la granja vecina. Había sido vista por unas palomas al lado de un tabernero. El tabernero la cuidaba y la mantenía bonita y aseada, por lo que parecía que Marieta era muy feliz. Los demás animales decidieron por unanimidad olvidarse de ella, ya que se sintieron traicionados. Bola de Nieve continuó con sus estudios y con la idea del molino de viento, pero Napoleón se oponía firmemente a eso. Incluso un día orinó sobre los planos de Bola de Nieve. La granja se dividió entre los que apoyaban a Bola de Nieve y los que apoyaban a Napoleón. Napoleón, por su parte, proponía trabajar más para obtener más comida, mientras que Bola de Nieve tenía un sueño de progreso que se parecía a los proyectos antiguos de los humanos. Así, se decidieron por votaciones. El único que se abstuvo de votar fue el burro Benjamín, que a su parecer, con o sin molino, con o sin comida, la vida seguía siendo la misma, mala. No solo diferían los dos cerdos en el tema de la comida y el molino, también en el tema de la seguridad y la defensa bajo posibles invasiones. Napoleón proponía conseguir armas y aprender a usarlas, mientras que Bola de Nieve proponía incrementar la propaganda y enviarla a otras granjas para motivar la rebelión en todos lados. Llegó finalmente el día de las votaciones. Se decidiría sobre el molino. Bola de Nieve intentó convencer a los demás sobre los beneficios del molino y los demás animales parecieron estar de acuerdo, cuando sin aviso Napoleón aventó un chillido y se presentaron 9 perros grandes y amenazantes. Eran aquellos cachorros que él había tomado bajo su protección y que ya habían crecido. Los perros empezaron a perseguir a Bola de Nieve, apenas si pudo escapar de sus colmillos, perdiéndose de la vista de todos. Los animales regresaron al establo, pero nadie entendía lo que había sucedido. Los perros custodiaban a Napoleón como en algún otro tiempo los perros custodiaron al señor Jones, y Napoleón indicó que las reuniones y las votaciones estaban finalizadas, ya que eran innecesarias. Ahora un comité de cerdos dirigido por él mismo sería el encargado de tomar todas las decisiones. Había confusión en la granja, por lo que Chillón salió al paso para explicarlo todo. Lo que hizo el camarada Napoleón fue necesario, no era de su agrado y dirigir no era un placer. Era una carga pesada, pero Napoleón, aunque quería que todos los animales participaran, sabía que podían equivocarse, así como se equivocarían apoyando la idea del molino de viento, por lo que él prefería cargar con toda esa responsabilidad. Disciplina es lo que necesitamos, dijo Chillón. Nadie quiere de regreso al señor Jones, y ante ese argumento, nuevamente, los demás animales no podían oponerse. Un día, sin mayor explicación, Napoleón indicó que se construiría el molino de viento. Ante la confusión de todos, nuevamente el cerdo Chillón salió a explicar la situación. Napoleón siempre estuvo de acuerdo con el molino. De hecho, fue él quien hizo los planos, pero Bola de Nieve los robó. Entonces alguien le preguntó por qué si Napoleón era el de la idea, se opuso a ella en un principio. Y Chillón indicó que eso había sido una estrategia. Bola de Nieve era peligroso y Napoleón usó esa táctica para descubrir al traidor. Táctica, camaradas, terminó diciendo el cerdo Chillón. Pero nadie entendía lo que era una táctica o una estrategia. Chillón fue tan persuasivo y los perros que lo acompañaban tan intimidantes que nadie decidió cuestionar más y aceptaron sus palabras.
El caballo boxeador no era listo, pero era fuerte y bastante noble. Era un ejemplo para todos los demás animales. Trabajaba como ninguno y no cuestionaba a los cerdos ya que confiaba en su buena fe. Se proponía cada día trabajar más duro y si Napoleón indicaba algo, seguramente era porque tenía razón. Boxeador trabajó como ninguno para construir el molino de viento e incluso usaba sus ratos libres para seguir trabajando. La casa del señor Jones, que por unanimidad habían convertido en un museo y que ningún animal debía habitar por ley, finalmente fue ocupada por los cerdos, en especial Napoleón, lo que generó cierta duda en los animales ya que parecía contradecir la ley. Incluso Boxeador recordaba un mandamiento que decía no dormir en camas, pero salió el cerdo chillón y le indicó que estaba equivocado. La ley decía no dormir en camas con sábanas, y las camas donde dormirían los cerdos no tenían sábanas, por lo cual no era incorrecto. De forma extraña, nadie recordaba esa última parte del mandamiento. Los cerdos habían modificado la ley a su conveniencia y justificaban sus privilegios, indicando que eran realmente sacrificios que tomaban por el bien común de la granja. Todo eso era mejor que tener de regreso al señor Jones. De nueva cuenta, era un argumento irrefutable. Ningún animal quería al señor Jones de vuelta. Cuando por fin terminaron el molino, era un símbolo, el logro de algo imposible. Todos los animales estaban maravillados y lo miraron por largo rato. Cuando se fueron a dormir, se soltó una tormenta tan fuerte que derribó el molino recién terminado. Era una tragedia. La desolación inundaba la granja animal, pero Napoleón rápidamente indicó que había sido obra de Bola de Nieve. Fue él quien vino por la noche y derribó el molino. Después de la infundada e inverosímil acusación, Napoleón dio la orden de buscar y capturar al traidor Bola de Nieve. De pronto, el sentimiento de desolación en los demás animales ahora se había convertido en furia a causa de la conspiración de Bola de Nieve. Pero Boxeador y otros no podían creerlo. Bola de Nieve había sido un héroe que había luchado a su lado. Pero Napoleón nuevamente les dijo que Bola de Nieve era un traidor. No luchó aquel día. Él era cómplice del señor Jones. Y ante la confusión creyeron la nueva versión de Napoleón, aunque lo que decía no parecía ser así. Para construir un nuevo molino, Napoleón tuvo que hacer negocios con los humanos de las otras granjas, lo cual parecía estar prohibido por sus propias leyes, pero de nueva cuenta convenció a todos de que era necesario, e incluso obligó a los animales a trabajar más duro y más tiempo. Con esos recursos compraría materiales a las granjas humanas y tendrían lo necesario para el nuevo molino. Conforme pasaba el tiempo se le veía menos a Napoleón. Este pasaba mucho tiempo en la residencia y mandó a eliminar las viejas costumbres, como era el himno Bestias de Inglaterra, y mandó a componer un himno más simple y con menos gracia. Las temporadas castigaron a la granja. Todos los animales parecían trabajar más y comer menos, pero de alguna forma seguían sintiendo que eso era mejor que tener de vuelta al señor Jones. Por lo menos, la tierra seguía siendo suya. Cada cosa que salía mal en la granja siempre se le atribuía a una nueva conspiración y sabotaje liderados clandestinamente por el cerdo Bola de Nieve, aunque ya nadie lo había visto desde hace mucho tiempo. Hubo algunos cerdos jóvenes que intentaron oponerse a los discursos de Napoleón, pero un día esos cerdos fueron atacados por los perros, dejándolos muy heridos. Boxeador pidió que se detuvieran, pero los perros intentaron atacar a Boxeador también, pero este los regresó de un solo golpe y los perros asustados huyeron. Napoleón insistió y acusó a aquellos cerdos jóvenes de traidores y de ser aliados de Bola de Nieve, y empezó a realizar ejecuciones. Muchos animales fueron ejecutados, acusados de ser conspiradores y amigos de Bola de Nieve. Los demás animales estaban asustados, ya que ni en tiempos de Jones habían visto ese nivel de masacre, y no entendían lo que ahora ocurría. Incluso Boxeador estaba confundido. También creía recordar un mandamiento que indicaba nunca matar a otro animal. Pero Chillón, como siempre, y sirviendo como el vocero de Napoleón, le dijo que estaba equivocado nuevamente. La ley decía nunca matar a otro animal, sin motivos. Y obviamente existían motivos, la traición. De nueva cuenta, Napoleón trastornó la propia ley a su favor, y los demás animales apenas podían repelar. Eran demasiado ignorantes y sus recuerdos ya habían sido suplantados por nuevas verdades. Napoleón intentó hacer negocios con los humanos y quiso usar sus propios métodos, como la traición y el engaño. Pero los humanos tenían más experiencia y uno de ellos terminó engañando a Napoleón y haciendo que perdiera sus ganancias, desatando su furia.
El dueño de la granja que engañó a Napoleón atacó la granja y con explosivos hizo volar el nuevo molino. Los animales esta vez estaban totalmente desolados y Napoleón sintió que ahí había terminado su dominio, pero, sin que Napoleón dijera nada y prácticamente derrotado, al ver que aquel molino que había costado tantas vidas y trabajo a los demás animales, los unió en un profundo coraje y sin la orden de nadie atacaron a los humanos, logrando expulsarlos nuevamente. Napoleón vio su oportunidad y alentó a los demás. Si habían construido ya 2 molinos, los volverían a hacer, incluso 12 molinos, los que fueran necesarios, aprovechando los sentimientos de ira y rencor de los demás animales para seguir sometiéndolos. El único animal que se daba cuenta de todo era el burro Benjamín, que siempre era apático y pesimista. Decía haber vivido mucho tiempo y ser testigo de muchas cosas, y siempre era lo mismo, miseria y desgracia, por lo que se limitaba a no comentar nada y guardar silencio. Casualmente, durante la época más difícil para la granja animal, regresó el cuervo Moisés y empezó a repartir como antes sus historias de un país de caramelo, reservado para cada animal que moría. Esta vez, Napoleón no se opuso. Vio en aquellas historias fantásticas del cuervo Moisés una forma efectiva de mantener el ánimo en los demás animales, para que siguieran trabajando sin quejarse. Napoleón incrementó su ejército de perros y ahora era acompañado por un pequeño gallo negro. Las ovejas siempre repetían el lema 4 patas sí, 2 patas no, cada que alguien quería iniciar alguna discusión y oponerse al discurso oficial. No pasó mucho tiempo para que Napoleón empezara a ser llamado querido líder, y él mismo comenzó a autocondecorarse y a asignarse méritos. Ya había pasado mucho tiempo y Boxeador nunca cuestionó nada. A veces dudaba, pero siempre era convencido por el cerdo chillón y a pesar de sus dudas siempre se propuso trabajar más y más fuerte, y nunca dudar de Napoleón, porque como él decía, Napoleón siempre tenía la razón. Pero ya no era el caballo fuerte y joven de antes. Había sido herido en batallas anteriores y ya no comía bien. Finalmente, un día cayó en una zanja exhausto y lastimado. El burro Benjamín, quien era el que más apreciaba y admiraba a Boxeador por su fortaleza y nobleza, rogó por ayuda para su mejor amigo, y el cerdo chillón le dijo que sería atendido en el mejor lugar. No importaba que lo atendieran los humanos, tendría las mejores atenciones porque se lo merecía el camarada Boxeador. Llegó un carruaje por Boxeador, pero Benjamín se exaltó como nunca antes lo había hecho. Por primera vez en su vida estaba perturbado y le pedía a todos los demás que leyeran lo que decía el carruaje, pero nadie sabía leer, y por primera vez Benjamín leyó para todos lo que la placa del carruaje decía: matarife de caballos y fabricante de cola, comerciante de cueros y harina de huesos. Harían pedazos al caballo Boxeador y lo venderían en partes. Nunca antes el burro había actuado y ahora estaba desesperado. Su más querido amigo estaba a punto de ser sacrificado. Los animales, al escucharlo, corrieron intentando detener el carruaje e incluso Boxeador intentó saltar, pero estaba muy débil y finalmente se perdió de la vista de todos. Esa fue la última vez que vieron con vida a Boxeador. El cerdo chillón salió a explicar la situación. El carruaje había pertenecido a un matarife de caballos, pero justamente ese día había sido adquirido por un veterinario y se le había olvidado cambiar el letrero, por lo que Boxeador sí había sido atendido como se debía, según él, pero había muerto a pesar de las mejores atenciones. Incluso Chillón aseguró que él mismo estuvo en sus últimos momentos. De forma increíble, todos creyeron esta versión de Chillón, menos Benjamín, que conocía toda la verdad. Napoleón usó a Boxeador como símbolo, hizo homenajes, ofrendas y canciones en su nombre, y le dijo a los demás animales que el legado del caballo Boxeador eran sus últimas palabras, que según él eran las siguientes: trabajar más duro y ser austeros. Casi no había dinero en la granja en esos tiempos, pero de forma curiosa los cerdos habían obtenido de alguna parte el dinero para comprar whisky y emborracharse. Era claro que el dinero lo habían obtenido al vender el cuerpo de Boxeador en pedazos. Casi ningún animal de la vieja rebelión quedaba vivo, salvo Benjamín, Trébol y Muriel. Todos los animales nuevos, pocos sabían de aquella historia y solo conocían lo que se les decía de la granja animal. Napoleón había iniciado ahora la producción de alcohol y finalmente el nuevo molino quedó terminado, aunque no producía electricidad como inicialmente se había planteado, y simplemente lo usaban para moler granos. Ningún animal sabía si realmente vivía mejor que antes,
pero ya todo era confuso y no importaba. El pasado era inexistente y los cerdos siempre los convencían de que comían más y vivían mejor que antes, aunque no era cierto. Un día sucedió lo más raro. Los cerdos salieron por un largo rato con las ovejas a un lugar secreto, pero fueron vistos por Trébol, que corrió a contar a los demás animales lo que había visto. Los cerdos ahora caminaban en 2 patas. Cuando regresaron, todos los cerdos caminaban erguidos efectivamente, y las ovejas ahora coreaban: 4 patas sí, 2 patas mejor. Nadie entendía lo que estaba pasando, y ahora los cerdos cargaban látigos en sus extremidades libres. Los mandamientos finalmente se cambiaron por una ley única que decía: todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Napoleón anunció que serían visitados por emisarios humanos de granjas vecinas. Se reunieron en la antigua casa de los Jones, y que ahora era la residencia de Napoleón y de los demás cerdos. Benjamín, junto a Trébol y Muriel, se acercaron a una ventana para ver lo que ocurría al interior de la reunión. Los cerdos vestían ropas humanas, fumaban, bebían y caminaban como humanos. Parecían relacionarse muy bien con los humanos. Incluso uno de ellos, dueño de una granja, le dijo que estaba sorprendido. Napoleón había incrementado la eficiencia de la granja haciendo que los animales trabajaran más y recibieran menos alimento, y se atrevió a decir que no era muy diferente a ellos. Los humanos trataban diferente a las especies inferiores, mientras los cerdos trataban diferente a las clases inferiores. Todas las antiguas rivalidades entre la granja animal y la de los humanos parecían terminadas. Harían ahora tratos comerciales y todos saldrían beneficiados. Incluso Napoleón les dijo que no se preocuparan. Su intención jamás fue iniciar una rebelión contra las granjas de los humanos. Se conformaba con someter a su propia granja y a sus animales. Incluso le cambiaría el nombre. Volverían a llamarse como se llamaron antes: Granja Solariega, como en los tiempos del señor Jones. Todo eran halagos entre el cerdo y el humano, hasta que se escuchó una disputa. Era por un juego de cartas. El cerdo y el humano estaban peleando por el juego. Benjamín, Trébol y Muriel regresaron a la ventana a ver lo que pasaba y el conflicto, pero no sabían cómo explicarlo. El humano ahora se veía como un cerdo y el cerdo como un humano, y parecían transformarse continuamente uno en el otro, y ya no se podía distinguir cuál era el cerdo y cuál era el humano. De esta manera termina la novela Rebelión en la Granja de George Orwell. La inspiración de Orwell para escribir esta novela se dice que nació un día que vio a un niño golpear fuertemente a su caballo, y Orwell se preguntó qué pasaría si el caballo fuera consciente de que es más grande y más fuerte que ese niño que lo castiga. En la novela, los animales representan a sus contrapartes soviéticas. Los cerdos, que son inteligentes, hambrientos, manipuladores y que disfrutan de revolcarse en su inmundicia, son los líderes. El cuervo, que es un ave de rapiña y oportunista, representa a la Iglesia Católica Ortodoxa, que si bien era rechazada por el comunismo soviético en su concepto ideológico, terminó siendo una herramienta efectiva que el propio régimen utilizó para mantener a su pueblo sometido y conforme. El caballo tonto, pero noble y fuerte, representa a la clase trabajadora oprimida y explotada, pero que por su nivel de ignorancia es incapaz de cuestionar razonablemente. El cerdo llamado Napoleón es Stalin, mientras que el cerdo llamado Bola de Nieve es Trotsky. Los perros, educados desde cachorros para ser violentos y guardianes, son la juventud que ha sido adoctrinada. Una juventud adoctrinada es un ejército que protegerá sin pensar y de forma fiel al tirano. Las ovejas, que son estúpidas y que repiten lemas sin pensar, son los militantes del Partido Soviético. Marieta, la yegua joven y bonita, es la juventud que no se conforma y representa a la gente que pudo salir antes de quedar atrapada en su nación. El cerdo chillón son los medios de propaganda del partido y que contrarrestan cualquier opinión en contra del movimiento o del dictador. El burro Benjamín son los pensadores, prensa o personas que por apatía se autocensuran, callan la verdad porque suponen que nada puede ser peor. El cerdo comandante que muere al inicio de la novela, quien inspira la rebelión como doctrina ideológica en los animales, bien puede ser una representación de Marx o de Lenin. El himno de la novela Bestias de Inglaterra es una referencia al himno de la Unión Soviética, la Internacional. El ser humano representa a la burguesía y todas las estructuras de poder que el comunismo soviético ideológicamente edificó como su gran enemigo, pero que el propio cerdo termina adoptando las formas humanas
que decía despreciar, y las usa de forma aún más cruel que los propios humanos. Por eso, al final de la novela, humano y cerdo son imposibles de diferenciar, porque son en esencia lo mismo, explotadores, déspotas y crueles. Orwell no nombra a sus personajes de forma explícita con sus contrapartes históricas porque aunque es una clara crítica al régimen de la Unión Soviética, busca dotar de atemporalidad y ambigüedad política y territorial su relato, porque entendía que el fenómeno soviético podía replicarse en cualquier lugar y en cualquier época, por lo que su obra se mantiene vigente mientras los tiranos existan bajo la falsa promesa de repartir igualdad y justicia social. Por lo anterior, no resulta una sorpresa saber que no existió la circulación legal, por lo menos desde hace 10 años, de esta obra en países como China, Corea del Norte o Birmania, y que en algunos otros países la publicación de esta obra llegó a desencadenar censura y violencia contra quienes la promovían. Rebelión en la Granja es una clara alegoría y una crítica directa a la Unión Soviética, la exposición de la farsa comunista y de la tiranía de su líder Joseph Stalin. El propio Orwell lo aclaró en su momento, pero en su tiempo se topó con algo peculiar, una censura autoinfligida, ya que en ese tiempo la Unión Soviética era aliada de los británicos debido a la Segunda Guerra Mundial, y los intelectuales de izquierda en Inglaterra parecían hacerse de la vista gorda sobre la naturaleza de sus aliados soviéticos. Orwell, sin embargo, logró ver más similitudes entre los nacionalsocialistas alemanes y los comunistas soviéticos, más similitudes de lo que muchos querían admitir en su tiempo. Incluso algunos parecían querer olvidar la infructuosa y corta alianza entre Hitler y Stalin, que si dicha alianza no duró, no fue por diferencias éticas o morales, sino por su propia similitud y mismas aspiraciones de sometimiento y poder, convirtiéndose en enemigos naturales. Para la prensa inglesa era tabú cuestionar los métodos de la Unión Soviética, y aunque no existía una censura directa, en el pensamiento colectivo inglés se había instaurado una autocensura. Ciertas cosas simplemente no debían mencionarse o criticarse. Obviamente todo esto le parecía a Orwell sumamente equivocado y contrario a la libertad de expresión. Las cosas debían cuestionarse y si cada año se publicaban 1001 tonterías, ¿por qué no se podía hablar abiertamente de lo que estaba mal con la Unión Soviética? Orwell cita una frase atribuida a Voltaire para definir su posición: «Detesto lo que decís, pero defenderé vuestro derecho a decirlo». En los comunistas ve la naturaleza del fascismo, ya que los comunistas y los socialistas se proclaman antifascistas, pero tienen el vicio de usar los propios métodos fascistas. Con esto, Orwell quiere decir que la censura no puede ser interpretada como una herramienta para defender la libertad, es antinatural, y propone que debe ser la gente la que con todos los planteamientos de frente sea capaz de identificar lo que es peligroso y lo que no. A mi parecer, Orwell plantea un ideal que solo puede funcionar en sociedades con un elevado nivel económico, académico y cultural, porque solo así una mayoría puede ser realmente capaz de identificar lo peligroso. En cambio, un pueblo mayormente ignorante, pobre, mediocre y manipulable, seguramente siempre se decantará por la peor opción. En América Latina somos testigos de ello. Vivimos en ese bucle infinito de pésimas decisiones políticas. Además, Orwell se encontró con el rechazo. Nadie quería publicar su libro, ya que si bien no menciona directamente la Unión Soviética, la alegoría es más que evidente, además de utilizar la figura de los cerdos como la imagen de los líderes comunistas. Eso resultaría bastante ofensivo para los soviéticos, que eran muy sensibles a ese tipo de críticas. Esto particularmente me resulta curioso, porque hoy en día cuando se quiere ridiculizar a un capitalista, siempre se le dibuja como un cerdo enorme con traje y con sombrero de copa. Sin embargo, fue Orwell quien utilizó mucho antes que cualquiera esta figura animal y la utilizó para definir a los líderes comunistas. Ni los norteamericanos querían publicar su libro al principio, y describe lo que para él es un acto hipócrita, porque supone que esa alianza con los soviéticos y los estadounidenses no puede ser duradera, y que en algún momento su crítica sería aceptada. Y por esa misma situación hipócrita quiso alejarse y alejar su obra del uso conservador que se le daría posteriormente como un tipo de propaganda antisoviética. Como efectivamente supuso, para la década de los 70 ya había estallado la Guerra Fría y en su etapa más álgida, los soviéticos se revelaron como los nuevos enemigos. Su texto, bajo este nuevo contexto, pasó a ser una obra más que aceptada en la región norte del continente americano.
Para ese entonces ya habían pasado 2 décadas del fallecimiento de Orwell y su fallido intento por publicar en aquel continente, y como él lo predijo, su texto pasó ahora a ser usado de una forma hipócrita como una propaganda antisoviética, cuando en el tiempo que elaboró la crítica le cerraron las puertas por resultar un texto inconveniente. En ese momento incluso Disney buscó adaptar la novela de Orwell, pero finalmente nunca ocurrió. Por tal motivo hay que ver la crítica de Orwell en la misma dimensión que lo hace, sin el sesgo ideológico, porque si bien su crítica es directa al comunismo soviético y al socialismo británico, definiendo esas ideologías como la implementación de una utopía que se convierte en un infierno en la tierra, también reconoce que aquellos que se autoproclaman paladines de la libertad son testigos del infierno y prefieren ignorarlo. Realizarán tratos comerciales con el diablo e incluso lo defenderán, siempre y cuando no se afecten sus propios intereses. En ese sentido, Orwell no busca ser usado por ideologías de derecha, pero tampoco busca defender a la izquierda, obviamente. Indica que la naturaleza es invariable. Siempre existirán opresores, oprimidos y la miseria. Sin embargo, existirán opresores que serán aún más terribles y fulminantes. Los oprimidos pueden ser aún más oprimidos y la miseria puede ser aún más profunda, por lo que es la gente la que debe ser capaz de identificar al aspirante a tirano y evitar que su nación caiga en una desgracia peor.